¿Alguna vez has tenido un momento tan humillante que se te queda grabado en la memoria como una cicatriz, no por lo que se dijo, sino por quien lo dijo y quien se quedó ahí sentado y dejó que sucediera? Sucedió en casa de mi madre, durante el brunch de su cumpleaños. Todo servilletas color pastel, vajilla de cristal, sonrisas falsas y juicios reales. Mi hijo Mike, de 11 años, y yo estábamos sentados en el borde de la sala de estar, como siempre hacíamos en las reuniones familiares, lo suficientemente cerca para ser visibles, lo suficientemente lejos para ser olvidados. Fue entonces cuando Marisa, mi prima, señaló a Mike y dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, vaya, ni siquiera puedes permitirte ropa decente para tu hijo. Y así, toda la habitación se congeló. Yo estaba a media mordida, balanceando un plato de papel endeble sobre mi rodilla. Parpadeé, tal vez había oído mal. Pero entonces mi madre, mi propia madre, soltó una risita. No me defendió. No dijo nada amable. Simplemente añadió, parece sacado de un contenedor de donaciones. Esa frase, ese tono, nunca lo olvidaré. Todos se rieron. Ya sabes, esa risa que la gente hace cuando sabe que es cruel pero la disfruta de todos modos. El tipo de risa que te pone la piel de gallina. Sí, esa. Y lo peor, Mike lo oyó todo. Cada palabra. Se quedó allí sentado, quieto, con los hombros erguidos, parpadeando hacia ellos. Sentí que mi cara se calentaba, mi garganta se cerraba. Mi primer instinto fue recogerlo e irme, pero él no se movió. Ni siquiera se inmutó. Ese chico tiene más gracia que yo a su edad. Pero déjame rebobinar un segundo porque este momento no surgió de la nada. Me llamo Aria, tengo 37 años y trabajo en 2 empleos, uno de camarera y el otro dirigiendo una pequeña tienda de reventa online desde mi cocina. Mi vida no es glamurosa. Es real, es precaria y se mantiene unida por la determinación y la silenciosa esperanza de que las cosas algún día sean más fáciles. Mike lo es todo para mí. Es inteligente, artístico y más perspicaz que la mayoría de los adultos que conozco. Lo he criado para que hable con intención, piense por sí mismo y nunca deje que nadie, ni siquiera la familia, decida su valía. Nada de eso importó en ese momento. Ni a Marisa ni a mi madre. Déjame que te hable un poco de ellas. Marisa es la niña de oro. Piensa en el tipo de madre bloguera perfecta de Instagram, con casa, latte y manualidades. Se casó con un hombre rico, conduce un Tesla y tiene un Golden Retriever llamado Bentley. Es el tipo de persona que sonríe con la boca y juzga con los ojos. Nunca ha trabajado en un trabajo real ni un día de su vida, pero te dará lecciones sobre planificación financiera como si estuviera en la CNBC. Y luego está mi madre, Delila, tradicional, obsesionada con la imagen del tipo que prefiere mentir sobre un matrimonio fracasado que admitir que su hija es madre soltera. Se llama a sí misma honesta, pero en realidad solo utiliza las opiniones como armas. Nunca le ha gustado cómo vivo y nunca pierde la oportunidad de recordármelo. Así que cuando se rieron de mi hijo, no se trataba solo de una chaqueta o unos zapatos. Se trataba de mí y de todas las decisiones que he tomado, de la vida que he luchado por construir desde cero. Y aún así, no dije nada. Me quedé mirando a Mike, rezando en silencio para que no lo interiorizara, rezando para que supiera lo profundamente equivocados que estaban. Entonces giró la cabeza, despacio y tranquilo, miró directamente a Marisa y dijo, ¿quieres ver de qué marca es esto? Así, tan tranquilo como el hielo. Sin ira, sin lágrimas. Había algo en su voz que hizo que todos dejaran de masticar, dejaran de beber mimosas, dejaran de fingir. Parpadeé. Ni siquiera yo sabía lo que quería decir al principio. Se puso de pie, agarró la cremallera de su chaqueta y empezó a bajarla. Giró el forro interior hacia ellos, mostrando una etiqueta con letras doradas. Y en ese momento todo cambió. Pero ya llegaré a eso. Primero necesitas saber qué significaba esa etiqueta, lo que mi hijo se había ganado, lo que nadie en esa habitación podría haber imaginado. Porque cuando mostró ese logotipo, sus caras se desplomaron. El silencio fue más fuerte que sus risas. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí avergonzada. Me sentí orgullosa. Antes de llegar a la expresión de sus caras, al momento exacto en que esa chaqueta convirtió la habitación en hielo,
necesitas entender de dónde vengo y por qué ese brunch fue más que una simple reunión familiar. Me llamo Aria, tengo 37 años, soy madre soltera y no soy ajena a los días difíciles. Vivo en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el sur de Seattle con mi hijo Mike. Tiene 11 años, es ingenioso, tremendamente creativo y la única persona en este mundo por la que iría a la guerra. No tenemos mucho, pero lo que tenemos lo protegemos. La vida no resultó como la planeé. Estuve casada una vez. Terminó antes de que Mike cumpliera 4 años. Hubo gritos, silencio y luego una mañana él simplemente dejó de venir a casa. Sin manutención infantil, sin llamadas, solo un hueco vacío en el sofá donde solía sentarse un hombre. Es curioso cómo alguien puede estar tan presente y luego simplemente desaparecer. Recogí los pedazos, encontré trabajo donde pude, empecé a servir mesas en un restaurante en la avenida Arenir. Algunas noches llegaba a casa tan cansada que mis piernas se rendían antes de llegar a la cama. Pero nunca dejé que Mike me viera quebrarme. Le dije que estábamos construyendo algo ladrillo a ladrillo, incluso si los ladrillos no coincidían y estaban astillados, incluso si nadie más lo veía. Y nadie lo veía más claramente que mi madre, Delila. Ahora, mi madre no es el tipo de persona que grita o tira cosas. No, sus armas son más afiladas que eso, juicio, silencio y comparación. Delila tiene algo con las apariencias. Creció pobre, se casó con alguien rico y nunca miró hacia atrás. Está obsesionada con parecer pulida, serena, adecuada. Para ella, el éxito no se trata de amor o realización, sino de cómo se ven las cosas desde fuera. Y para ella, yo no parezco exitosa. He oído los comentarios 1000 veces, a veces dichos directamente, a veces velados con azúcar. Deberías haber vuelto a la escuela, si no hubieras tenido un hijo tan joven. Tu prima Marisa acaba de conseguir otro ascenso, ¿lo oíste? Lo que me lleva a Marisa, la prima de oro, el ejemplo, la vara de medir con la que me han comparado toda mi vida. Marisa es pulida, siempre sonriendo, siempre actuando. Tiene 2 hijos, un marido con un trabajo de consultoría y una casa tan impecable que podría estar en una revista. Sus historias de Instagram son todas ensaladas de quinoa y paseos en bicicleta en familia. Pero bajo ese barniz hay una mordacidad. No siempre la oyes en sus palabras, pero la sientes en cada evento familiar. Es el mismo patrón, me evalúa, encuentra algo que comentar y lo envuelve en un falso cumplido. El año pasado fue, es tan valiente de tu parte seguir trabajando en trabajos de servicio. La mayoría de las personas de nuestra edad son demasiado orgullosas. Y mi madre se lo traga, asiente como si Marisa fuera una especie de gurú. Así que cuando mi madre nos invitó a su brunch de cumpleaños este año, no quería ir, pero Mike insistió, es su cumpleaños, mamá. Siempre dices que la familia es la familia. Tiene un corazón más grande que yo. Le dije que se pusiera lo que le hiciera sentir cómodo. Eligió una vieja chaqueta cortavientos. Yo había dudado en dejársela poner. Era un poco grande, pero le gustaba, decía que le hacía sentir bien. Los zapatos no eran nuevos, pero estaban limpios. Su gorra estaba descolorida, pero tenía carácter. Entramos en esa casa ya preparados para las miradas de reojo y las sonrisas superficiales. La mesa estaba puesta con porcelana fina y servilletas de lavanda. El aire olía a velas de canela, y a una sutil desaprobación. Marisa ya estaba allí con un vestido color champán, bebiendo mimosa y riéndose de nada. Mi madre nos saludó en la puerta con un beso en la mejilla y una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Podrías haberte vestido un poco mejor, dijo en voz baja mientras miraba a Mike. Lo ignoré. Tomamos nuestro lugar habitual en el sofá del fondo, cerca de la ventana. No en la mesa principal. Nunca en la mesa principal. Hablaban de vacaciones, coches nuevos, solicitudes para escuelas privadas. Sonreí cuando tuve que hacerlo, asentí cuando se esperaba. Mike se sentó en silencio, jugueteando con el dobladillo de su manga. Entonces llegó el comentario, el que lo cambió todo. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre las familias como la mía, el daño real no es ruidoso, es suave. Está en las pequeñas miradas, los insultos educados, la forma en que te hacen sentir como un invitado en tu propia línea sanguínea. La chaqueta de Mike no era solo tela, era un símbolo de lo diferentes que éramos, de cómo nos veían y de lo equivocados que estaban.
Porque esa chaqueta guardaba una historia que ninguno de ellos veía venir. Y Mike estaba listo para contarla. Empezó como siempre, demasiado vino en sus copas, demasiado orgullo en sus voces y el privilegio justo para fingir que no estaban siendo crueles. Estábamos sentados a un lado de la habitación, Mike y yo en el sofá floreado junto a la ventana. Era como el lugar designado para los otros en los eventos familiares. No del todo invisibles, pero tampoco parte de la conversación real. Todos estaban reunidos alrededor de la mesa del comedor. Mi madre, Delila, sentada como una reina a la cabecera. Marisa a un lado, su marido Cole al otro. Incluso mi tía Joyce había venido desde Tecoume. Todos estaban vestidos con dorados y cremas apagados, como si lo hubieran coordinado a mis espaldas. Tal vez lo hicieron. La conversación era ligera pero engreída, nuevas remodelaciones, casas de vacaciones, escuelas privadas. Se ha vuelto tan competitivo últimamente, decían. Lo desconecté y me concentré en Mike, que estaba trazando una grieta en el marco de la ventana con el dedo. Entonces lo oí. La voz de Marisa cortando el murmullo de la conversación. ¿Esa chaqueta es vintage o simplemente muy vieja? Unas cuantas risitas. Las miradas se volvieron hacia Mike. Él levantó la vista tranquilo, imperturbable, pero vi que sus dedos dejaban de moverse. Es mía, dijo simplemente. Marisa se reclinó con las cejas levantadas, fingiendo sorpresa. Es muy callejero, como chic de tienda de segunda mano, ¿sabes? Se rió como si acabara de decir algo inteligente. Miré a mi madre esperando un cambio rápido de tema. Tal vez incluso una leve defensa, algo. En cambio mi madre sonrió, de verdad sonrió, y luego dijo las palabras que nunca olvidaré: parece sacado de un contenedor de donaciones. Las palabras golpearon como una bofetada. No solo a mí, sino a Mike. Todo se congeló. Mike miró al frente, su mandíbula no se movió, pero sabía lo que estaba pasando dentro de él. Conocía ese silencio. Viví en él todos los días mientras crecía. Ese era el silencio de alguien que contenía el dolor, tratando de no dejar que se notara. Sentí que el calor subía por mi pecho. Quería decir algo, cualquier cosa, pero mi boca no se movía lo suficientemente rápido. Mi cuerpo se sentía como si lo hubieran dejado caer en cemento. Ni siquiera puedes permitirte ropa decente para tu hijo, añadió Marisa, sacudiendo la cabeza con fingida compasión. Pobrecito. Y así, todos se rieron. No porque fuera gracioso, sino porque era fácil. Porque hacer que alguien se sintiera pequeño en esa habitación siempre había sido un pasatiempo. Y yo siempre había sido el blanco fácil. Miré a mi madre. No estaba borracha, no estaba confundida. Lo decía en serio. Volví a mirar a Mike. Todavía tranquilo, todavía quieto. Eso es lo que pasa con ser humillado delante de gente que se supone que te quiere. Nunca se siente ruidoso, se siente silencioso, como ahogarse en una habitación llena de aire. Una parte de mí quería agarrar su mano, inventar una excusa e irme. Salir y no volver nunca. Pero Mike hizo algo que no esperaba. Giró la cabeza lentamente hacia Marisa. No enojado, no molesto, solo listo. ¿Quieres ver de qué marca es esto?, preguntó con voz firme. La habitación se detuvo. Los tenedores tintinearon suavemente contra los platos. Mi madre levantó la vista, confundida. Marisa parpadeó, insegura de si se estaban burlando de ella. Mike se levantó lentamente. Todas las miradas estaban puestas en él. Sentí los latidos de mi corazón en los oídos. Extendió la mano hacia la cremallera de su chaqueta cortavientos, la que acababa de llamar estilo contenedor de donaciones, y empezó a bajarla. Deliberado, confiado. Pero antes de que terminara, ya sabía que algo estaba a punto de cambiar. Porque no se trataba solo de una chaqueta. Se trataba de cómo lo veían a él, de cómo me veían a mí. Ese momento, esos pocos segundos entre su pregunta y la revelación, fueron los más largos de mi vida. Porque en esa pausa me di cuenta de algo: no lo veían. No veían las noches que pasaba dibujando en el suelo de nuestra sala de estar. No veían la solicitud que pasó semanas perfeccionando. No veían el correo electrónico que abrimos juntos, que lo hizo saltar 1 metro en el aire cuando leyó:
felicidades, Maike. No veían la forma en que lloré en silencio en la cocina mientras él lo leía en voz alta de nuevo, solo para estar seguro. Veían a un niño con una chaqueta vieja. Pero estaba a punto de mostrarles exactamente a quién estaban subestimando. Maike se paró en medio de la habitación, con la cremallera hasta la mitad, y todo lo que podía pensar era, Dios, por favor, no dejes que lo rompan. Yo seguía congelada en ese estúpido sofá de flores, mirando cómo bajaba lentamente la cremallera de su chaqueta cortavientos. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír nada más. No era así como se suponía que debía ser. Vinimos para el cumpleaños de mi madre. Me dije a mí misma que nos quedaríamos una hora, sonreiríamos a través de los comentarios y nos iríamos en silencio como siempre. Pero esta vez Maike tenía un plan diferente. Abrió la chaqueta y le dio la vuelta al forro interior lo suficiente para revelar la etiqueta cosida en el interior de la tela negra con un elegante hilo dorado. Decía, MB Studio X Marcus Bellamy, Urban Creatives Grant, edición limitada, Dincron 03 de 10. La habitación, una vez llena de risas, cayó en un vacío de silencio. Pude ver a mi prima Marisa entrecerrando los ojos como si no entendiera lo que estaba viendo. El tenedor de mi madre se detuvo en el aire. Incluso la tía Joy se inclinó hacia adelante con las gafas bajas en la nariz. Maike no dijo nada al principio. Dejó que la chaqueta hablara. Esa etiqueta no era solo una marca, era una declaración. Una rara colaboración personalizada del legendario diseñador Marcus Bellamy, un icono de la ropa urbana que se asoció con la beca Urban Creatives Grant, un programa de arte que eligió a solo 10 jóvenes artistas visuales de todo el país para mentoría y exposición. Maike era uno de esos 10. Entró gracias a una serie de cómics que creó llamada Soucy de Sentinel, un superhéroe que imparte justicia en una patineta y protege a su ciudad de la gentrificación, los matones y el silencio. Dibujó cada viñeta a lápiz, la coloreó a mano, escribió los diálogos en su cuaderno con un bolígrafo de gel negro y sin corrector ortográfico. Era crudo, valiente, brillante y ganó. Recordé el día que llegó el paquete por correo. Una simple caja negra con su nombre escrito a mano en tinta plateada. Dentro una chaqueta cortavientos cosida a medida, un certificado enmarcado y una carta del propio Marcus Bellamy, tu voz es eléctrica. Sigue adelante. Maike me había rogado que no se lo dijera a la familia. No lo entenderán, dijo. Y tenía razón. Hasta ahora. Ahora tenían que entenderlo. Marisa fue la primera en hablar, con voz quebradiza, ¿de dónde sacaste eso? Maike la miró directamente a los ojos. Me lo enviaron cuando gané la beca Urban Creatives Grant. 10 chicos en el país. No se vende en tiendas. Luego se giró hacia mi madre. Y para que lo sepas, no es de segunda mano. Es de edición limitada. No podía respirar. No gritó, no lloró, no se inmutó. Simplemente se quedó allí, corrigiendo tranquilamente la narrativa que habían tratado de escribir sobre él. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se resquebrajó. Y no en el mal sentido, en un sentido liberador, como si años de silencio finalmente hubieran sido rotos por la voz de alguien que tenía todas las razones para hablar. Me senté derecha. Marisa soltó una risa seca, tratando de salvar su orgullo. Bueno, supongo que la moda realmente está cambiando. Nunca se sabe qué está de moda en estos días. Maike la miró y dijo algo que nunca olvidaré, no se supone que parezca de moda, se supone que se parezca a mí. Delila, mi madre, dejó el tenedor. No dijo ni una palabra. No ofreció una disculpa, pero tampoco volvió a reírse. Miró a Maike como si lo estuviera viendo por primera vez. Y tal vez lo estaba. Porque en esta familia siempre nos enseñaron a mantenernos pequeños, a quedarnos callados, a dejar que la gente por encima de ti te hablara mal sin responder. Pero en ese momento Maike reescribió las reglas. Y no solo para él, también para mí. He pasado la mayor parte de mi vida adulta entrando en habitaciones con los hombros encogidos y la cabeza un poco demasiado baja. Solía pensar que la dignidad significaba quedarse callada para mantener la paz. Pero ver a mi hijo parado allí, vistiendo una chaqueta de la que se burlaron y convirtiéndola en un momento de poder, eso me enseñó cómo es la verdadera dignidad. Se parece a la verdad. Se parece a conocer tu valor,
incluso cuando todos en la habitación quieren reducirte a algo más pequeño. Maike volvió a subir la cremallera de su chaqueta, se acercó y se sentó a mi lado como si nada hubiera pasado, como si no acabara de convertir una habitación llena de críticos en una galería silenciosa. Me dio un pequeño codazo. ¿Podemos comer pastel ahora? Y entonces me di cuenta de que no solo había cambiado el ambiente, había cambiado todo. Se podía oír caer un alfiler. Las palabras de Maike seguían flotando en el aire: no se supone que parezca de moda, se supone que se parezca a mí. Esa frase no solo flotaba allí, hacía eco, rebotaba en la lámpara de araña, se asentaba en los espacios entre las personas cuidadosamente curadas. Por una vez, no sabían qué decir. Se sentó de nuevo a mi lado como si no acabara de desmantelar una habitación llena de egos. Tranquilo, sereno, con las piernas cruzadas, las manos dobladas en su regazo. Mientras tanto, yo me quedé allí atónita, no por él, sino por la comprensión de que este niño de 11 años acababa de hacer algo que yo nunca tuve el coraje de hacer en esa casa: mantenerse firme en su verdad y dejar que hablara más alto que cualquier insulto. Marisa cogió su copa de champán como si fuera un salvavidas. Su cara se había congelado en una media sonrisa que no sabía a dónde ir. Delila, mi madre, ni siquiera intentó recuperarse. Simplemente se quedó mirando su plato con los ojos nublados, su tenedor trazando círculos silenciosos a través de un montón de ensalada sin tocar. Para alguien que siempre tenía algo que decir, su silencio era casi surrealista. Sin disculpas, sin reconocimiento, solo silencio. Pero en ese momento me di cuenta de algo: no necesitaba su disculpa. Ya no esperaba que me entendieran a mí ni a él. Porque Maike no solo se defendió a sí mismo, los expuso. Les mostró cómo era el verdadero valor. No el tipo que llevas en la muñeca o aparcas en tu entrada, sino el tipo que viene de saber quién eres, sin importar quién te esté mirando. Finalmente exhalé, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Maike, dije suavemente, ¿estás bien? Asintió y me miró con una pequeña sonrisa. Sí. Simplemente no me gustaba que hablaran así de ti y de mí. Asentí. No solo te defendiste a ti mismo, nos defendiste a los dos. Estoy orgullosa de ti. Sonrió y volvió a dibujar. Así sin más. Pero yo no podía volver a ser quien era antes de ese brunch. No era la primera vez que me hacían sentir pequeña en esa casa. Ni siquiera fue la peor. Pero fue la primera vez que me di cuenta de que no tengo que seguir presentándome en lugares que me encogen. No le debo a la gente acceso a mi vida, solo porque comparten mi sangre. Durante años creí que tenía que ganarme el respeto de mi familia cambiando quién era, mejorando, haciendo más, ganando más. Pensé que tal vez algún día, si marcaba suficientes casillas, dejarían de mirarme como si estuviera rota. Pero el respeto no viene del rendimiento, viene de la presencia. Y Maike, él no actuó para ellos, se presentó tal como es. Dejó claro: no tienes que quererme, pero me verás. Hay poder en eso. A la mañana siguiente abrí mi portátil e hice clic en el botón de publicar para algo que había estado posponiendo durante meses: mi tienda de arte en Etsy. Es pequeña, pero es mía. Unos cuantos grabados dibujados a mano, algunas tarjetas de felicitación, diseños inspirados en el estilo cómico de Maike y mis propios garabatos de diario. Había tenido miedo de lanzarla, miedo de que no fuera lo suficientemente real. Pero ya no. Si Maike puede pararse en una habitación llena de juicios y ser dueño de quién es, ¿qué excusa tengo yo para quedarme callada? Le dije a Maike que la había lanzado. Levantó la vista de sus cereales y dijo: genial. ¿Vas a poner al Soucy de Sentinel en una camiseta? Eso me hizo reír. Tal vez más tarde. Esa semana recibí un mensaje de texto de mi madre. Solo una línea: no quise herirte a ti ni a Maike. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo antes de responder: creo que no quisiste, pero lo hiciste. Nunca respondió. Y está bien. Porque algunas personas solo entienden los límites cuando finalmente los dibujas con tinta permanente. Esa chaqueta cortavientos es más que tela ahora. Es un símbolo de determinación, de creatividad, de identidad. Y cada vez que Maike la usa, recuerdo ese día, no con vergüenza sino con fuerza. No gritó, no lloró, no discutió.
Simplemente abrió la cremallera de una chaqueta y dejó que la verdad fuera más fuerte que sus opiniones. Esa es la lección, no necesitas luchar para demostrar tu valía a las personas que están comprometidas a malinterpretarte. A veces, todo lo que necesitas hacer es quedarte quieto, decir tu verdad y dejar que el silencio haga el resto. Mike me enseñó eso y nunca lo olvidaré.